El título del mensaje en esta mañana es Ideología de Género. Dice Segunda Reyes, capítulo 3, versículo 4. Moab acostumbraba a pagar a Israel un tributo anual, pero un día se rebeló. Entonces el rey Jorán reunió el ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino, envió este mensaje a Josafat, que era el rey de Judá: ¿saldrás conmigo a la batalla? Josafat le respondió: por supuesto. Además, el rey de Edom también se unió a ellos. Y Josafat preguntó: ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle qué debemos hacer. Así que fueron a consultar a Eliseo. Y Eliseo respondió: el Señor les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, tomó a su hijo mayor y lo sacrificó como una ofrenda. En consecuencia, hubo un gran enojo contra Israel y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra. Moab le pagaba al rey de Israel un tributo, un impuesto anual. Pero un día el rey de Moab se rebeló y no le pagó más. Entonces el rey de Israel unió fuerzas con el rey de Judá llamado Josafat y además con el rey de Edom, y los tres reyes, las tres naciones, salieron a pelear contra los moabitas y ganaron la guerra. Sin embargo, de repente sucede algo insólito. El rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero al trono, para sacrificarlo a su dios Quemos. Y cuando él hizo eso, logró el favor de su Dios e Israel abandonó la batalla. En medio de una batalla física y humana, tuvo lugar una intervención espiritual que cambió el curso de la guerra. La adoración ofrecida por el rey de Moab a su dios pagano llamado Quemos inclinó el resultado de la guerra a favor de Moab. La adoración ofrecida por el rey de Moab inclinó el resultado de la batalla a su favor. Solo la intervención de un ser espiritual podría explicar el abandono de Israel. Humanamente hablando, era imposible que Israel perdiera la batalla. Es más, ya la había ganado. 3 ejércitos contra 1. Ya habían conquistado y penetrado aún las ciudades más fortificadas. Sin embargo, algo de repente, algo insólito cambia el curso de la batalla y los israelitas, que ya habían ganado la guerra, se vuelven a su tierra con las manos vacías. En definitiva, no ganaron porque el rey de Moab incluyó a su Dios en la batalla. El trono de las tinieblas se sostiene mediante la adoración de sus fieles seguidores.
Cuando la adoración o el sacrificio aumenta el poder. No es lo mismo en el mundo demoníaco, en el mundo satánico, ofrecer un animal que ofrecer un niño. Hay rangos, categorías de adoración en el mundo satánico. El fruto de la tierra tiene un valor mínimo en la adoración delante de los demonios. Le sigue la sangre de los animales y finalmente la sangre humana, niños, vírgenes, sacerdotes, sangre de hijos o sangre real, la sangre del rey. El rey de Moab adoró a Satanás, ofreciendo lo más precioso que tenía, la vida de su hijo heredero al trono, no de cualquiera de sus hijos, sino del heredero al trono, del primogénito. Él adoró a Satanás, ofreciendo en adoración el hijo mayor, el heredero al trono. ¿Y por qué digo a Satanás? Porque el ídolo era Quemos, pero la adoración que estaba destinada no al ídolo, sino a los demonios que están detrás de los ídolos. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, verso 20. Esos sacrificios se ofrecen a los demonios. El ídolo era Quemos, pero la adoración iba dirigida al Dios que estaba detrás de ese ídolo. El ídolo es el Gaucho Gil, pero detrás de esa estatua, detrás de esa bandera, detrás de esa fachada, detrás de esa imagen, la adoración que la gente le rinde al Gaucho Gil no va al ídolo Gaucho Gil, sino a los demonios que están detrás de ese ídolo. El destinatario de la adoración sigue siendo Satanás. El nombre del ídolo cambia. Hoy ya no es Quemos, hoy ya no es Moloch, hoy es el Gaucho Gil, hoy es San la Muerte, hoy es el aborto. El aborto es un ídolo, pero la adoración que la gente le ofrece, se la ofrece a los demonios que operan detrás de esos ídolos. Desgraciadamente los israelitas siguieron el ejemplo de las naciones paganas. Y dice en el Salmo 106, 37, sacrificaron a sus propios hijos a los demonios. Esta degradación comenzó con Salomón, ¿te acuerdas? El hombre que le construye un templo para que Dios sea honrado, también construye templo a Astarte, a Quemos, a Moloch y a todos los dioses que representaban sus esposas. Dice la Biblia en 1 Reyes capítulo 11, verso 5, que Salomón adoró a Moloch y construyó un templo para adorar a Quemos. Una vez abierta la puerta de la idolatría, fue muy difícil cerrarla. Ni siquiera los reyes buenos como Josías pudieron extirpar completamente la idolatría y la quema de niños al dios Quemos o al dios Moloch. Ezequiel comienza a predicar 16 años después de la muerte de Josías y él en su libro nos habla que todavía había sacrificio de niños en Israel. Una vez que tú le abres la puerta a la idolatría es difícil cerrarla. Por eso Levítico 22 dice: todo israelita que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloch será condenado a muerte. Este acto de entregar niños para ser sacrificado a los demonios era un acto detestable para Dios, un acto odioso a los ojos del Señor. Por eso se castigaba con la pena de muerte. Aquella persona que ofrecía a su niño a Moloch, a Quemos, a los demonios, era condenado a muerte. Es un acto detestable delante del Señor. El sacrificio de niños está vigente hoy en día. Se llama aborto. Los niños se entregan al dios aborto.
Los ídolos pueden cambiar de nombre, pero el destinatario de la adoración sigue siendo el mismo demonio, el mismo Satanás. Por supuesto que las personas no tienen la intención manifiesta de adorar a los demonios, pero es eso lo que hacen según la Biblia. Y no solo que están ofreciendo sus niños al dios aborto, pero están adorando a Satanás, a quien va dirigida la adoración, sino que según Pablo, las personas que rinden homenaje a estos ídolos, al dios aborto, tienen interacción con los demonios. 1 Corintios 10:21 dice: no se puede beber de la copa en la cena del Señor y sentarse después en la mesa de Satanás. No se puede. No se puede comer pan de la mesa del Señor, tener comunión con Dios y al mismo tiempo estar en la mesa de Satanás. El hecho de que no sepamos que adoramos a los demonios no nos exime de culpa delante del Señor. Los ídolos cambian de nombre, pero el destinatario de la adoración sigue siendo el mismo Satanás. Ya no es Quemos, hoy es el dios aborto. Pero el destinatario de la adoración sigue siendo el mismo demonio. El sacrificio de niños es una afrenta a nuestro Dios. Levítico 18:21 dice: no ofrezcas a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloc. Eso es faltarle el respeto al nombre de tu Dios. El mismo versículo, pero en la otra versión, Dios habla hoy, dice: no ofendas así el nombre de tu Dios. Y en la TLA dice: no me insulten de esta manera, no ofrezcan a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloc, no me insulten de esta manera. El tema, hermanos, de la ideología de género y del aborto es muy serio ante Dios. Dice Ezequiel 20:30: ya no puedo recibir sus cultos con agrado, pues ustedes se han relacionado con esos ídolos odiosos. Siguen presentando a sus hijos como ofrendas quemadas en honor de sus ídolos malolientes. Y todavía esperan que yo les dé mensajes cuando vienen a consultarme. Pues les juro que no les daré ninguna respuesta. Así que quieren que yo venga y que los bendiga, pero ustedes están sacrificando su familia y sacrifican sus hijos a esos ídolos malolientes. No les voy a hablar. Ezequiel 23:37 es tan gráfico. Dice: ellas me fueron infieles, pues adoraron a sus ídolos malolientes. Además son asesinas, pues presentaron a nuestros hijos como ofrenda a esos ídolos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Está tan claro que el sacrificio de niños sigue existiendo hoy en día como en aquel tiempo. Ya no es a Quemos, ya no es a Moloc, ahora el Dios se llama aborto, pero el destinatario de esa ofrenda y de esa adoración es el mismísimo Satanás. Y Dios no quiere que participemos de esa adoración. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000.
Volvamos al pasaje que hemos leído al principio. El principio del fin para Israel llegó cuando Moab incluyó en su batalla a su Dios. Una guerra que era humana. Una guerra que era simplemente militar, humana, física, se tornó en una guerra espiritual porque una de las partes, el rey de Moab, incluyó a su Dios mediante la adoración, el sacrificio de adoración que le dio a Satanás sacrificando a su propio hijo. Hizo que su Dios interviniera en la guerra y su Dios hizo que la guerra se tornara en favor de Moab cuando ya estaban vencidos. ¿No podría Israel haber hecho lo mismo? ¿No podría Israel haber hecho que Dios interviniera en la guerra? Claro que podría haberlo hecho, pero no lo hicieron. Eran hábiles. Israel, el rey de Israel, dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. No era una persona espiritual. Joram no era una persona espiritual. El rey de Edom no era estos tres, Josafat por ahí. Pero también si está con estos, algo habla a las claras de la debilidad en la que había caído este rey. Ellos eran hábiles estrategas militares, pero eran inexpertos en intervenciones espirituales. Cuando la batalla es espiritual, hermanos, los recursos que necesitamos para pelear una batalla que es espiritual deben ser recursos espirituales. Y estas tres naciones, Joram, Josafat y el rey de Edom, querían pelear una batalla a nivel físico, con estrategias militares, pero el otro, el rey de Moab, sabía cómo intervenir y cómo inclinar la batalla a su favor. Intervino su Dios, sacrificó a su propio hijo en adoración a Satanás e hizo que el Dios Quemos interviniera en la batalla. Hubo una presencia espiritual en una batalla física. Cuando la batalla se torna espiritual, los recursos que necesitamos deben ser espirituales. Dice 2 Corintios 10:3. Nunca me valgo, dijo Pablo, nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Para destruir fortalezas del mal no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del todopoderoso Dios. Qué hermoso ese pasaje. Vuelvo a leerlo. Nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Para destruir las fortalezas del mal no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Dios Todopoderoso. El rey de Moab sabía cómo pelear una batalla espiritual. Adoró a Moloc ofreciendo una ofrenda de gran valor. La vida de su hijo, te hablé de los frutos de la tierra, te hablé de la sangre de animales, te hablé de la sangre humana. Pero la máxima ofrenda que se le puede dar a Satanás es la sangre del hijo de un rey o la sangre del rey. Y este rey está ofreciendo lo más precioso que tenía, el heredero al trono, el hijo primogénito, el hijo mayor. Ofrece en adoración y hace que su Dios intervenga en la batalla. Es decir, él sabía cómo pelear una batalla espiritual. Pero estos tres, Joram, Josafat y el rey de Edom, no saben cómo pelear una batalla espiritual. Y hasta el último minuto confiaron en sus estrategias militares que no les dio resultado. Porque cuando la batalla se torna espiritual, los recursos que necesitamos deben ser también espirituales. Hay otro ejemplo en la Biblia de una batalla espiritual. Jueces capítulo 20. Hemos hablado mucho acerca de ese pasaje. Se menciona una guerra entre los israelitas y una potestad espiritual, una fortaleza espiritual sexual. Hay una guerra.
pero es una guerra espiritual entre israelitas y una potestad espiritual, sexual. Un levita y su concubina están de viaje y de repente pasan la noche, deciden pasar la noche en una ciudad llamada Gabá. Y hay un anciano que los hospeda en su casa y mientras disfrutan de la cena, algo tenebroso está a punto de suceder. Dice Jueces 19:22, los hombres de aquella ciudad, hijos de Belial. Belial es Satanás. En el Nuevo Testamento Pablo nos aclara que Belial es Satanás. Estos eran hijos del diablo. Dice, los hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, rodearon la casa, diciendo al viejo dueño de la casa, saca al hombre que tienes en tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Ustedes conocen la historia como estos depravados sexuales no pudieron violar. Hombres que quieren violar a otro hombre no pueden hacerlo, terminan violando a la esposa del levita. Eran hijos de Belial, dice la Biblia. Y Belial es Satanás. ¿Te das cuenta? Aquella potestad espiritual se hacía cada vez más fuerte a medida que sus fieles seguidores le rendían adoración mediante prácticas sexuales aberrantes. Siempre hay una relación muy estrecha entre el mundo demoníaco, el aborto, el sacrificio de niños y la adoración de Satanás. Hay una relación muy estrecha en eso. Y esta potestad se hacía cada vez más fuerte a medida que sus fieles seguidores le rendían adoración mediante prácticas sexuales aberrantes. Hoy en día la gente, jóvenes y no tan jóvenes, le rinden sacrificio a Satanás. Es una adoración, la práctica sexual aberrante fuera del diseño de Dios es una adoración a los demonios. La potestad se hace cada vez más fuerte porque esa potestad se nutre, se fortalece a medida que se lo adora cada vez más a través de esas prácticas sexuales aberrantes. Los israelitas solo pudieron con esa potestad sexual que se hacía cada vez más fuerte. Solo pudieron cuando incluyeron a Dios en la batalla. ¿Te acuerdas? Esos israelitas, a diferencia del texto en el que hoy estamos hablando, que no sabían cómo pelear una batalla espiritual, estos israelitas sí. Se congregaron en el templo y fueron un día y usaron todos los recursos espirituales disponibles, el poder del acuerdo, se congregaron, ayunaron, oraron, llevaron ofrenda, reunieron todos los recursos, apelaron a una adoración, le ofrecieron a Dios una adoración que se volvió irresistible para Dios y Dios los ayudó. Ellos pelearon, solo pudieron contra esa fortaleza espiritual cuando incluyeron a Dios en la batalla mediante la adoración de sacrificio a través de disciplinas espirituales como la oración, el acuerdo, la congregación, el quebrantamiento, las lágrimas, el ayuno y la ofrenda. Cuando ellos apelaron a esos recursos e incluyeron a Dios en la batalla, ellos pudieron vencer esta fortaleza sexual espiritual. Jesús mismo dijo que hay potestades que no se van, son testarudas y no las vamos a vencer si no es amalgamando ayuno, oración y una serie de recursos espirituales. No se puede romper una fortaleza y anular una maldición con recursos humanos. No se puede sin Dios. La atadura no se rompe, la batalla no se gana, la bendición no llega si Dios no interviene en la guerra. Joram, Josafat y el rey de Edom
No hicieron nada para involucrar a Dios en la batalla. Confiaron hasta el último minuto en su poderío y habilidades militares. ¿Y cuál fue el resultado? Volvieron a casa con las manos vacías. La existencia de un reino maligno sobrenatural es una realidad y exige adoración, como recién lo veíamos con la pastora. Exige adoración. Pero Dios nos da la estrategia para enfrentar esas potestades utilizando recursos espirituales que son poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza. Por eso Pablo dice, vuelvo a leer 2 Corintios 10:4. Para destruir las fortalezas del mal, dijo Pablo, no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Todopoderoso Dios. Así como era humanamente imposible que Moab ganara la batalla, es imposible que una pequeña minoría sexual cambie la cosmovisión de una sociedad en tan pocos años. Pero lo están logrando. La ideología de género se hace cada vez más fuerte. Solo si aceptamos la idea de que existe una potestad espiritual detrás de este movimiento llamado ideología de género, entonces así vamos a entender el poder de la influencia que tiene. Solo si aceptamos que esta corriente ideológica llamada ideología de género, hay una potestad detrás de ese movimiento, vamos a entender la influencia, vamos a entender por qué tiene tanta influencia. Efesios 6:12 dice, nuestra lucha, hermanos, no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres incorpóreos, malignos soberanos del mundo invisible, poderosos seres satánicos y príncipes de las tinieblas que gobiernan este mundo, y contra perversas huestes espirituales en el mundo espiritual. Te das cuenta que la lucha no es contra una corriente ideológica, no es contra el Fondo Monetario Internacional, no es contra una persona, no es contra personas que piensan de una manera. Hay una potestad espiritual detrás de esta corriente ideológica. La batalla se ha tornado una batalla espiritual y no se la puede enfrentar con recursos humanos, porque nos va a ir tan mal como le fue a Joram, Josafat y al rey de Edom, que querían enfrentar una fortaleza espiritual con recursos humanos. Nos va a ir tan mal como le fueron a ellos. Encuentra ahora en este compendio de preguntas y respuestas todo lo que necesitas saber para desarrollar una sexualidad saludable conforme a la voluntad de Dios. Un libro ameno, directo, sencillo y bíblico. Altamente recomendable. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Esta fortaleza llamada ideología de género es cada vez más fuerte porque se alimenta de las ofrendas que le dan sus seguidores. ¿Y a qué ofrenda me refiero? Entre otras cosas, la vida de los niños. El aborto es la ofrenda moderna de los sacrificios que antiguamente se le rendían al dios Quemos y al dios Moloch. Existe una relación muy estrecha, insisto, entre el mundo demoníaco, la perversidad sexual y el aborto. ¿No te has dado cuenta que el eje central de este movimiento ideológico son los niños? ¿No te has dado cuenta de que la ideología de género va detrás de tus hijos? ¿Detrás de los niños? Ya sea a través del aborto o a través, como elegantemente ellos quieren hablar, de la interrupción voluntaria del embarazo o del adoctrinamiento en los años de formación del niño, pero el eje central, el objetivo de esta corriente ideológica son los niños. ¿Es casual? Están decididos a imponer programas de adoctrinamiento
desde la infancia para crear una nueva forma de pensar que excluya a Dios de sus pensamientos y de su cosmovisión. ¿Es un movimiento en favor de los derechos humanos o es un movimiento anticristiano que limita nuestra libertad de expresión y forma de vida? Pero lo más preocupante para mí no es lo poderoso que pueda hacer esta potestad espiritual, sino lo dormida e hipnotizada que está la iglesia y la sociedad, al punto tal que ya no lo vemos con malos ojos de que se trate una ley para matar niños, que se debata una ley para matar niños. Ya no lo vemos tan mal. Qué hipnotizado que estamos y qué dormida que está la sociedad, que estamos debatiendo una ley para matar niños. La sociedad está desensibilizada al punto que hay ya colegios cristianos en el país que por temor a que se les quite una beca o por temor a que pierdan el apoyo financiero del gobierno o a que la escuela sea intervenida, por temor transaron con el gobierno e incorporaron contenidos que son abiertamente contrarios al diseño de Dios para la sexualidad, por el amor de Dios. Y todos somos culpables. Hay algo en el pasaje que es tan importante. Volvamos a leer la parte final. Dice 2 Reyes 3, al final, versos 26 y 27. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, tomó a su hijo mayor y lo sacrificó como una ofrenda. En consecuencia hubo gran enojo. ¿Quién se enojó? Hubo gran enojo contra Israel y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra con las manos vacías. Si usted lee todo el pasaje va a ver que ya habían ganado la batalla. Sin embargo, vuelven sin el botín porque hubo un gran enojo contra ellos. ¿Quién se enojó contra Israel? ¿Quién? ¿Dios? No lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Porque cuando ellos van a consultar al profeta Eliseo, Eliseo les dice que Dios les iba a dar la victoria. No pudo haber sido Dios. ¿Quién entonces se enojó contra los israelitas? ¿Los moabitas? No lo creo, porque ya habían ganado la batalla. Los israelitas ya habían ganado la batalla. La única cosa, la única alternativa es que el diablo, esa potestad que estaba el dios Quemos, esa potestad, el enojo no puede ser sino del diablo. ¿No está también enojado hoy el diablo con la iglesia del Señor? ¿No está también hoy enojado el diablo con los seguidores de Jesucristo? Los israelitas se volvieron con las manos vacías porque se sintieron intimidados. Un espíritu de temor los atrapó y se volvieron con las manos vacías. Así trabaja el diablo, hermanos. El modus operandi de esta potestad llamada ideología de género es la intimidación. El mal avanza porque los buenos no hacemos nada. El mundo tiene demasiada influencia en la iglesia porque la iglesia no tiene influencia en el mundo. Los creyentes estamos paralizados de miedo como los israelitas y por eso callamos, y lo que no se menciona no existe. El lema de la ideología de género es: lo que no se menciona, lo que no se nombra, no existe. Por eso es que no quieren que se nombre el nombre de Dios en ningún lado. Vas a dar una charla, pero no puedes hablar de Dios. El docente no puede hablar de Dios. Vas a la institución pública y no se puede hablar de Dios. De cualquier cosa menos de Dios. Lo que no se nombra no existe. Y estamos como los israelitas. Hay un espíritu de temor que nos intimida, que nos atrapa. Callamos, cedemos y no hacemos nada. Así trabaja el diablo. Bajo promesas de represalias, los docentes temen y ceden sin hacer nada en sus aulas. Así estamos,
Bajo promesas de represalia, los líderes y pastores ya no predicamos acerca de todo el diseño de Dios en la palabra. Imagínate si los primeros cristianos hubieran hecho lo mismo. Imagínate si aquellos primeros creyentes hubieran hecho caso de las leyes anti Dios que les prohibían hablar de Jesucristo. Nosotros no seríamos cristianos. Si ellos hubieran hecho caso de las leyes anti Dios que les prohibían hablar, nosotros no hubiéramos sido cristianos. Pero ellos se levantaron y no obedecieron la ley del hombre cuando la ley del hombre se oponía abiertamente a una ley superior que es la ley del Espíritu Santo, la ley de Dios. Dice Hechos 4, verso 18. Llamaron a los apóstoles y les ordenaron una ley, que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto, oído. Es decir, que no obedecieron la ley del hombre cuando la ley del hombre estaba abiertamente en contra de la ley superior. Pero nosotros estamos como los israelitas, sabiendo que ya ganamos la batalla. Porque la batalla la ganó el Señor. Nosotros retrocedemos, estamos hacia atrás. Amordazados, atemorizados, sin decir nada, sin levantar la voz. Muertos de miedo. Lo que no se nombra, no existe. Imagínate si cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios nos plantó, en el lugar donde Dios te plantó, si cada uno de nosotros nos pusiéramos, siguiéramos el ejemplo de aquellos primeros cristianos y levantáramos la voz para oponernos a esta malvada concepción ideológica que atenta contra nuestros valores y principios cristianos. Hagámoslo, hermanos, levantemos la voz. Aunque seamos perseguidos, denostados, ridiculizados, aunque te pongan un dedo para abajo en el Face, aunque alguien te critique, hagámoslo, y hagámoslo para obedecer y honrar el nombre de nuestro Dios. Hagámoslo por eso. Dice Mateo 10:32. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, yo lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Somos tan cobardes, usted y yo, somos tan cobardes como los padres del hijo ciego, los padres del muchacho ciego, a quien Jesús sanó. Dice que los fariseos le preguntaron: ¿quién lo sanó? Y por temor, dice la Biblia, que ellos dijeron: pregúntenle a él, él tiene edad suficiente. Dice Juan capítulo 9, verso 20. Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos quién lo sanó. Pero era mentira. Pregúntenselo a él. Los padres dijeron esto por miedo, igual que nosotros, a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Hoy tenemos miedo y te amenazan que vas a perder el trabajo, y entonces vas a una reunión de padres y los docentes tienen prohibido hablar. Y los padres temerosos crillantes no hablan. Y el líder y el pastor nunca predicamos del Salmo 23. Está bien, prediquemos, pero hay que predicar toda la palabra de Dios. Hay que anunciar, hay que denunciar el pecado. Esta es una corriente ideológica que atenta contra los principios, un manto de oscuridad que se cierne sobre nuestra nación. Levantemos la voz en cuello y digamos, manifestemos que estamos en contra de esta ideología. Iglesia, ¿sabe lo que yo creo? Es que estamos siendo probados por Dios. Que Dios nos mira. Te mira y me mira. Nos observa. ¿Cómo reaccionaremos frente a esta filosofía de muerte que se ha levantado para arruinar el plan de Dios en nuestra familia? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Seguiremos impávidos? ¿Escondiendo la cabeza?
tratando de proteger nuestro pellejo y colaborar con los propósitos del infierno? ¿O nos comprometeremos con la causa de Cristo, velando con recursos espirituales por nuestra familia y advirtiendo a la sociedad que un manto de oscuridad viene sobre nuestra nación? Nuestra actitud demostrará cuánto estamos honrando a Dios. Yo creo que el Señor nos está probando. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a la reunión de padres? ¿Qué vamos a hacer? Y gente degenerada que tiene un título ahí adelante y me viene a decir que ya no hay hombre y no mujer. ¿Qué vas a hacer? Imagínate si cada uno de nosotros levantara la voz donde estás. Yo en mi lugar, desde este púlpito. Y tú en el lugar donde Dios te plantó. Levantáramos la voz para denunciar esta corriente ideológica que atenta contra los principios y el diseño de Dios en nuestra familia. Imagínate lo que sucedería si cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos plantó levantáramos la voz. Y en lugar de esconder la cabeza y proteger nuestro pellejo y colaborar con los propósitos del infierno, porque cuando no hablamos colaboramos con los propósitos del infierno. Quiero hacer un llamado a toda la iglesia a comprometernos con Dios y ser fieles a su mensaje. Que la voz de la trompeta, hermano, suene clara en el púlpito, en el lugar de trabajo, en el colegio, en la escuela, donde sea. Que la voz de la trompeta suene clara para que nadie esté confundido. Basta de ser discípulos mudos. Hagamos conocer la voluntad de Dios claramente. Y al igual que aquellos israelitas que enfrentaron con éxito aquella potestad espiritual sexual, apelando a armas espirituales como la oración, la unidad, el quebrantamiento, las lágrimas, el ayuno y la ofrenda, así vamos a ganar contra esta potestad. Perdamos el miedo, iglesia. Alcemos bien en alto el nombre de nuestro Dios y gritemos a la batalla, pero con recursos espirituales. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. Cierra tus ojos, por favor. Yo no quiero adorar a los demonios, hermanos, ni quiero colaborar. Mi silencio colabora con los propósitos del infierno y el tuyo también. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero demostrarle a mi Señor que yo voy a vivir para honrarlo a Él. No importan la crítica, no importan lo perseguido que pueda ser. Si aquellos primeros cristianos hubieran hecho caso de la ley que les prohibía hablar, nosotros no hubiéramos sido cristianos. Pero cuando la ley está abiertamente en contra de una ley superior, entonces estamos obligados a desobedecerla. Somos llamados a desobedecer una ley cuando se opone abiertamente a una ley superior. Nuestra ley, que es la palabra de Dios, Dios mismo, es una ley superior a cualquier ley del hombre. Pero mientras nosotros sigamos callados, el mal va a avanzar. Lo que no se nombra, lo que no se menciona, no existe. Pero sí existe Dios. Y donde vayamos, vamos a demostrar que sí existe Dios. Y vamos a levantar la voz, y vamos a ir, y vamos a denunciar. Y basta de tener temor. Y honremos a nuestro Dios. Cada uno de nosotros en el lugar donde nos toca. No te olvides que esta batalla se pelea con recursos espirituales. No te olvides que vas a ganar la batalla de esta corriente ideológica en tu familia con clamor, con ayuno, con oración. Te quiero ver acá, peleando a las 6 de la mañana, ayunando los jueves, clamando, llorando por tus hijos, por la familia y por esta nación.